más alto, antes de quedar agotados, a alguien con la energía y el dinero. Toman algún tiempo para descansar y luego comienzan algo nuevo. Siguen haciendo sus propias cosas y lo aman. Pero tienen que saber cuándo salir. El peor consejo que usted puede dar a sus hijos. Si usted nació antes de 1930, el consejo: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y encuentra un trabajo seguro era bueno. Pero si usted nació después de 1930, es un mal consejo. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en 1. Impuestos, y 2. Deuda. Para las personas que ganaron sus ingresos en el cuadrante empleado, prácticamente no quedan incentivos fiscales. Actualmente, en Estados Unidos, ser un empleado quiere decir que usted es un socio al 50% con el gobierno. Eso significa que en última instancia el gobierno recibirá 50% o más de las ganancias de un empleado y gran parte de eso incluso antes de que el empleado vea el cheque con su sueldo. Cuando usted considera que el gobierno le ofrece incentivos fiscales por incurrir en mayor deuda, el camino hacia la libertad financiera es virtualmente imposible para la mayoría de las personas que se encuentran en el cuadrante empleado y para la mayoría de los que están en el cuadrante A. A menudo escucho a los contadores que les dicen a sus clientes que comienzan a ganar más ingreso del cuadrante empleado que deben comprar una casa más grande con el fin de recibir un mayor incentivo fiscal. Aunque eso puede tener sentido para algunos que se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, carece de todo sentido para alguien en el lado derecho del cuadrante. ¿Quién paga más impuestos? Los ricos pagan menos impuestos al ingreso. ¿Por qué? Simplemente porque no ganan su dinero como empleados. Los ultra ricos saben que la mejor manera de evitar legalmente el pago de impuestos consiste en generar sus ingresos de los cuadrantes dueño e inversionista. Si las personas ganan su dinero en el cuadrante empleado, el único incentivo fiscal que se les ofrece consiste en adquirir una casa más grande e incurrir en mayor deuda. Desde el lado derecho del cuadrante del flujo de dinero, eso no es muy inteligente desde el punto de vista financiero. Para las personas en el lado derecho eso equivale a decir: dame $1 y te devolveré 50 centavos. Los impuestos son injustos. A menudo escucho a gente que dice: es antipatriótico no pagar impuestos. Los estadounidenses que afirman eso parecen haber olvidado su propia historia. Estados Unidos fue fundado a partir de una protesta relacionada con impuestos. ¿Han olvidado la infame fiesta del té en Boston, en 1773? La rebelión que condujo a la guerra de independencia que separó a las colonias norteamericanas de los impuestos represivos de Inglaterra. Esa rebelión fue seguida de la rebelión de Shay, la rebelión del whisky, la rebelión de Fries, las guerras de tarifas y muchas otras a lo largo de la historia de Estados Unidos. Existen otras dos famosas revueltas por impuestos que no ocurrieron en Estados Unidos, pero que también demuestran la pasión con que la gente se opone a pagar impuestos. La historia de Guillermo Tell es la historia de una protesta por impuestos. Es por eso que disparó la flecha hacia la cabeza de su hijo. Estaba molesto por los impuestos y arriesgó la vida de su hijo como una forma de protesta. Y también está la historia de Lady Godiva. Ella pidió que se redujeran los impuestos en su pueblo. Los encargados del gobierno señalaron que bajarían los impuestos si cabalgaba desnuda por el pueblo. Ella hizo precisamente lo que ellos sugirieron. Resumido, ventajas fiscales. Empleado y autoempleado, menos ventajas fiscales. Mientras que dueño e inversionista, más ventajas fiscales. Los impuestos son una necesidad de la civilización moderna. Los problemas surgen cuando los impuestos son abusivos y mal manejados. En los próximos años, millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial comenzarán a retirarse. Dejarán de desempeñar el papel de contribuyentes de impuestos y se convertirán en receptores del seguro social y del retiro. Será necesario cobrar más impuestos para hacer frente a este cambio. Estados Unidos y otras grandes naciones tendrán problemas financieros. Los individuos con dinero se marcharán en busca de países que le den la bienvenida a su dinero, en vez de castigarlos por tenerlo. Un gran error. A principios de este año fui entrevistado por el reportero de un periódico. Durante la entrevista, me preguntó: ¿cuánto dinero gané durante el año anterior? Le respondí: aproximadamente $1 millón. ¿Y cuánto pagó en impuestos? Me preguntó. Nada, le dije.
Ese dinero proviene de ganancias de capital y fui capaz de diferir indefinidamente el pago de esos impuestos. Vendí 3 propiedades de bienes raíces y las coloqué en un intercambio de acuerdo con el artículo 1031 del Código Fiscal de Estados Unidos. Nunca he tocado ese dinero. Simplemente lo he reinvertido en una propiedad más grande. Unos días después, el periódico publicó esta historia. Hombre rico gana $1 millón y admite no haber pagado nada en impuestos. Sí dije algo parecido, pero faltan algunas palabras y eso ocasiona la distorsión del mensaje. No sé si el reportero estaba siendo malicioso o simplemente no comprendió qué cosa era un intercambio de acuerdo con el artículo 1031. Cualquiera que sea la razón, es un ejemplo perfecto de puntos de vista diferentes que provienen de cuadrantes diferentes. Como dije antes, no todo ingreso es igual. Ciertos ingresos reciben menos gravamen que otros. El reportero obtiene su ingreso en el cuadro de ingresos, de su declaración de ingresos. Yo, en mi hoja de balance, obtengo mis ingresos en la columna de activos. Yo, gané mi millón en el cuadrante de inversionista. Él, gana su dinero en el cuadrante de empleado. La mayoría de la gente se enfoca en el ingreso y no en las inversiones. Y actualmente todavía escucho a personas que dicen, voy a regresar a la escuela para obtener un aumento, o estoy trabajando duro para obtener un ascenso. Esas son palabras o ideas de una persona que se enfoca en la columna de ingresos, de la declaración financiera o el cuadrante empleado del cuadrante del flujo de dinero. Esas son las palabras de una persona que dará la mitad de ese aumento al gobierno y que trabajará más duro y por más tiempo para lograrlo. En un capítulo posterior explicaré cómo las personas en el lado derecho del cuadrante utilizan los impuestos como un activo, en vez del pasivo que es para la mayoría de las personas en el lado izquierdo del cuadrante. No se trata de ser antipatriota. Se trata de ser una persona que protesta y combate legalmente para defender el derecho a conservar tanto dinero como sea posible. Las personas y países que no protestan sus impuestos son a menudo personas o países con economías deprimidas. Vuélvase rico rápidamente. Para mi esposa y para mí, pasar de no tener un hogar a lograr la libertad financiera rápidamente implicó obtener nuestros ingresos de los cuadrantes dueño, empleado, inversionista. En los cuadrantes del lado derecho usted puede volverse rico rápidamente porque usted puede evitar legalmente el pago de impuestos. Y al ser capaces de conservar más dinero y de hacer que ese dinero trabajara para nosotros, encontramos rápidamente la libertad. ¿Cómo obtener la libertad? Los impuestos y la deuda son las 2 principales razones por las que la mayoría de la gente jamás se sentirá segura desde el punto de vista financiero, ni obtendrá su libertad financiera. El camino a la seguridad o libertad se encuentra en el lado derecho del cuadrante del flujo de dinero. Usted necesita ir más allá de la seguridad laboral. Es tiempo de que conozca la diferencia entre la seguridad financiera y la libertad financiera. ¿Cuál es la diferencia entre 1. Seguridad en el empleo, 2. Seguridad financiera, y 3. Libertad financiera? Como usted sabe, mi padre educado estaba obsesionado con la seguridad en el empleo, como lo